Seguimos hablando con Luis Alberto Romero y estábamos en esto de que en nuestro país todo el tiempo jugamos a esto de quienes están dentro y quienes están fuera. Sí, yo les decía que a mí me parece que ahí está el núcleo del problema del nacionalismo, ¿no? Que no es simplemente ese sentimiento de hablar a cada rato de la nación, la bandera, eso en fin, no hace mal a nadie, ¿no es cierto? ¿No? Pero el problema es que el nacionalismo lleva a decir quiénes son auténticamente nacionales y quienes, aún perteneciendo a nuestra comunidad política, ciudadana, etcétera, en el fondo no son, porque están fuera de esa definición del ser nacional, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos a un grupo entre los cuales usted aparece, de intelectuales, periodistas, pensadores y demás, se los ha tildado de cipayos. Sí. Eso es ahora, es este capítulo, el actual, pero lo que usted dice es, siempre ha sido así. Y sí, porque... recordemos algunos otros momentos en donde tuvimos los de adentro y los de afuera, los enemigos internos. La comparación es un poquito imprecisa, pero en fin, cuando Rosas hablaba de los unitarios, decía que estaban al servicio de los franceses y de los ingleses y que no eran verdaderos argentinos, ¿no? Me parece que eso funciona siempre. Hay una hermosa novela de Umberto Eco que se llama El cementerio de Praga, sí, ¿no? Que es una novela absolutamente rigurosa de un historiador, salvo una parte de ficción, ¿no? Donde él explica que esta concepción del complot, este esquema, esta estructura del complot existe, él la puede rastrear desde fines del siglo XVIII y muestra cómo en cada versión se le cambian los actores, se le cambian los disfraces, digamos, pero siempre está la misma idea de que hay alguien bueno y un núcleo de gente que conspira en contra de él, ¿no? Oculto, todo eso. En la historia argentina siempre estuvo el complot, entre comillas, dando vuelta. Y sí, porque está bien, pero hay que reconocer que es una herramienta política fantástica, ¿no? Uno puede explicar cualquier problema, cualquier contratiempo con el complot, ¿no? Avancemos en la historia, ¿no? Hablábamos recién de mediados, o sea, la segunda mitad del siglo del siglo XIX. Vamos a la mitad del siglo XX, el peronismo, del primer Perón en adelante. ¿Cuáles fueron los otros complots, enemigos internos, representantes del mal? Bueno, Perón tuvo una cosa coyunturalmente muy importante que fue Braden, ¿no? No sé si a algún lado leí esta frase que habría dicho Perón: si Braden no hubiera existido, lo tendríamos que haber inventado, ¿no? Porque fue el toque justo para esa elección, poder demostrar que estaba la nación argentina y el imperialismo conspirando en contra de ella y apoyando a una oposición que a partir de ese momento pasaba a ser la antipatria, ¿no? Ahora, los puso a todos del otro lado. Los puso todos del otro lado. Ahora, la fórmula antipatria fue ampliamente usada en el peronismo junto con la fórmula oligarquía, y aquí tenemos como los dos costados de la palabra, ¿no? Extranjero por un lado y minoría explotadora por el otro, ¿no? Y la matriz es siempre la misma, el ¿no? juego es el mismo. Sí. Y avancemos un poquito más. Bueno, uno casi automáticamente se va a los 70. Allí cómo jugó esto. Bueno, mire, hay una cosa interesante, uno lo puede decir a la distancia, y muy dramática, es cuando las Fuerzas Armadas, esto es en los años 60, en la época de cuando Onganía era comandante en jefe, asumen como hipótesis de conflicto el tema de la subversión de las fronteras ideológicas, ¿no? O sea, la función del ejército no es solo cuidar las fronteras reales frente a los otros países, sino que hay internamente una frontera que divide a la Argentina occidental y cristiana, se le definía en esa época, de la subversiva, ¿no? Con lo cual toda la concepción militar nacional del ejército se puede adecuar a la represión interna, ¿no? Y esto, bueno, ahí operó de manera muy simple también. Muy simple, sí. Bueno, tampoco lo inventamos, ¿no es cierto? Forma parte del mundo de la Guerra Fría, sí. ¿no? ¿Esto que estamos viendo hoy es peronismo? ¿Lo de hoy? Sí. Mire, a mí últimamente me está dando vueltas la idea de que hay una tarea para nosotros, los intelectuales, investigadores, etcétera, que es caracterizar lo que a mí me parece que se puede llamar el segundo peronismo. ¿Okay? Un peronismo
el peronismo de gobierno, porque esto forma parte, me parece, muy central de la caracterización del peronismo. Tenemos los 10 años del peronismo de Perón, ¿no? Después tenemos un periodo muy breve del 73 al 76 donde las cosas están tan revueltas que no alcanza para caracterizarlo como algo estable, como un régimen, ¿no? Y ahora tenemos 20 años ya. Desde el 89. Desde el 89, salvo momentos, sí, ¿no? Pero además parciales, porque el peronismo siguió gobernando muchas provincias, etc. Entonces ya lo podemos mirar como un paquete, ¿no? Y pensar en la lógica de este segundo peronismo, que es distinta de la del primero, en parte porque la Argentina es muy distinta, ¿no? Ahora, usted engloba dentro de este paquete al kirchnerismo y al menemismo, que en teoría el kirchnerismo se plantea como la antítesis del menemismo. Sí, pero usted lo dijo muy bien, se plantea, ¿no es cierto? Una cosa que uno sabe perfectamente es que no tiene por qué creerle a los actores, ¿no es cierto? ¿No? Y a mí me parece muy... obviamente todas las cosas son distintas y quizá el segundo Menem no es lo mismo que el primero, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece mucho más fructífero buscar las continuidades que están en las políticas realmente desarrolladas, ¿no? Aun cuando esa continuidad el ejecutor de la política la presente como la antítesis. ¿Cuáles son los puntos de contacto entre menemismo y kirchnerismo? Más allá de cómo se presenten unos y otros. Si me deja decir una pequeña cosita, sí, al margen, a este paso, bueno, tenemos a Roberto Dromi, que diseñó las privatizaciones y ahora diseña la estatización de YPF, lo cual es significativo, ¿no? Y me parece que pronto hasta Carlos Menem va a sumarse al coro de gente que demoniza a los 90, ¿no? Porque ha sido tan, hay que ver cómo vota ahora, ¿no? Si vota a favor de la finalmente todos, de la nacionalización. Todos se han incorporado, ¿no es cierto? Yo creo que las continuidades tienen que ver con dos cambios gruesos de la Argentina, ¿no? Uno es una sociedad con un bolsón de pobreza que no se disuelve y no hay perspectiva de que se disuelva. Esto es muy distinto de la Argentina del 45-55, que es una Argentina lo suficientemente próspera como para que la movilidad social fuera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, una sociedad con un bolsón de pobreza que ha... agreguemos una sociedad donde para gobernar hay que tener los votos, ¿no? No sé si hay otra cosa de la democracia, pero eso sigue estando, ¿no? Y ahí es donde encuentro que el segundo peronismo armó un mecanismo insuperable para transformar pobreza en votos, ¿no? Magistral, diría yo, una verdadera obra de arte, ¿no es cierto? Y la otra, y esto se viene haciendo desde Menem, ¿no? Esto de transformar un partido apoyado en sindicatos en un partido de base territorial, donde el que hace la política es a la vez el que maneja el poder y va combinando recursos políticos con recursos administrativos, ¿no? La columna vertebral ya no son los sindicatos, son los pobres. No, son el mundo, claro, no los pobres en el sentido de que eran los sindicatos, que eran un actor activo, claro, sino los pobres en tanto son productores de sufragios, ¿no? Y hay que saber cómo, y es muy complicado, que de ninguna manera se reduce a la fórmula simple del clientelismo, yo te doy esto y vos me das otro. Es una cosa muy sutil, muy variada, ¿no? Pero que se construye desde la administración pública, ¿no? El intendente, ¿no? Sin el recurso de la administración desde pública. Ahí. Por eso, bueno, sobre todo en Gran Buenos Aires, donde está el 40% de los votos. Pero bueno, y las provincias sí, lo hacen a través del gobernador, es decir, el gobierno nacional presiona al gobernador y el gobernador hace funcionar estos mismos mecanismos, ¿no? Salvo provincias complejas como Córdoba o Santa Fe, donde hay tradición de otras fuerzas políticas, ahí no funciona, o funciona peor. Sí, pero no es tan simple. No es tan simple, no es de ninguna manera. Y bueno, eso es lo que permite pensar que todavía hay una Argentina diferente, ¿no? Vuelvo, nos quedan 2 minutitos, ¿no? Me quedé pensando en el tema YPF. ¿No existe la posibilidad también de que en realidad el gobierno tenga razón en los fundamentos y que Repsol no hubiera estado haciendo las cosas bien y que al país le conviene hacerse cargo de sus reservas y que incluso desde el punto de vista de los negocios es mejor que esté en manos del país y no de capital? Bueno, que Repsol no hace las cosas bien
casi lo admito, no lo sé, ¿no es cierto? Pero lo admito, aunque no sé por qué una compañía va a perder sistemáticamente, pero es muy probable, ¿no es cierto? Ahora, que el país del que usted habla sea este gobierno, esa es mi duda, porque entre el país y el gobierno hay una cosa que se llama el Estado, que permanece mientras los gobiernos cambian, ¿no? Y yo creo que ahí está la otra gran continuidad con la época menemista, que es la sistemática destrucción del Estado, y me refiero, en primer lugar, específicamente a todos los mecanismos de control que el Estado tiene sobre los gobiernos, ¿no? Antes, digamos, un gobernante no podía hacer lo que se le daba la gana porque venía el presidente del Banco Central o el Tribunal de Cuentas o el que sea y le decía hasta aquí se puede. Todo eso es lo que se ha ido deteriorando. El poder es casi absoluto. Y entonces se concentra en el gobierno. Y yo digo, no hay Estado. Claro, se defiende al Estado pero se lo destruye. Claro, es decir, no se defiende al Estado, no, hay que ir más allá todavía. Digamos, lo que se hizo con el INDEC es destruir el Estado, ¿no? Y decir, no me importa una política de largo plazo para la cual voy a necesitar números, me importa hoy, ¿no? Y hoy me conviene que el INDEC esté callado ¿no? Luis Alberto, ahora sí la última. ¿Puede la Argentina ser manejada o controlada o gobernada por un gobierno no peronista? En el estado actual yo diría que no. En el estado actual yo diría que no. Y diría un poco más, ¿no es cierto? En el estado, porque un gobierno gobierna a través del Estado, ¿no es cierto? Si usted tiene un Estado que equivale a un auto sin frenos, sin acelerador, con el volante que no funciona, ¿no? Hay una manera de manejarla que no es la ortodoxa, que es un poco las patadas, ¿no? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces no sé qué otra manera de gobernar habría hoy si no es con el estilo K. A las patadas. A las patadas, lo cual es una conclusión espantosa para un programa. Así que, para un país. Para un país, sí. Pero ha sido muy amable y muy interesante escucharlo, ¿eh? Le agradezco mucho. Ha sido muy amable. Bueno, Luis Alberto Romero, historiador, investigador del CONICET, la verdad que son de esas personas que cuando uno les escucha hablar nos ayuda sobre todo a pensar, que eso es lo más importante. Nos reencontramos el jueves de la semana que viene aquí en Palabra.